tardes, espectadores de Just News. Hoy en el programa tenemos un invitado muy especial, futuro abogado y la esperanza de México, Diego Pablo Castillo. Hola, licenciado, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. El tema del programa de hoy es el realismo jurídico. Entonces, empezar con la pregunta obvia, ¿en qué consiste? Pues el realismo jurídico consiste básicamente en ver al derecho como un hecho. ¿Podría elaborar un poco más al respecto? Claro que sí, licenciado. Pues mire, hay una separación, esta es una corriente filosófica que surgió en el siglo XX por pensadores, obviamente. Lo que buscan hacer la distinción del justnaturalismo, del justpositivismo y del justrealismo. Vaya, ¿qué quiero decir? El realismo jurídico intenta ver al derecho no como un valor, como lo haría el justnaturalismo, ni como una norma, como lo haría el justpositivismo, sino como un hecho. La verdad es que sí es un tema complejo. Tengo entendido que existen diversas corrientes. ¿Crees que puedas hablarnos de ellas? Así es, y estás en todo lo correcto, querido Luis. Mira, primero nos encontramos con el realismo clásico. Esta corriente fue encabezada por Platón, por Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino. Ellos únicamente veían el derecho como una cosa justa. Es decir, que la norma debe ser en todas sus características lo más justa posible y lo más acercada a un... Podríamos hablar aquí ciertamente un aspecto justnaturalista, lo más acercada a una norma de valor, a pesar de que era vista como un hecho. También tenemos el realismo jurídico escandinavo, que tiene varios exponentes, de los cuales yo creo los más rescatables serían Axel Hagerström y Wilhelm Lundster. Wilhelm Lundster era el discípulo de Axel Hagerström, y ellos suponían que la única realidad a la cual correspondían los fenómenos jurídicos era la psicología. La psicología, ¿por qué? Porque es una ciencia exacta, tácita, por lo tanto podemos resaltar que el derecho ellos lo veían como una ciencia exacta, una ciencia tácita, es decir, un hecho. Y la última corriente, la más moderna, por así decirlo, diría yo que es el realismo estadounidense. Se basa en la teoría de Oliver W. Holmes, y esta determina que la realidad jurídica son las decisiones de los tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un tribunal veía un caso en concreto, ellos lo podrían definir como algo excesivamente complicado, cuando en realidad era simplemente tomar como base la norma. Son ideas bastante interesantes y complejas, pero tengo entendido que existen diversas tesis. ¿Cuáles son las principales? Sí, estás en todo lo correcto. Mira, es un tema complejo, efectivamente, tiene estudios detrás de él, y me da gusto que lo preguntes. De verdad, es un tema del cual se le puede explotar mucho, y creo que es importante que se sepa dentro del mundo jurídico. Mira, la primera, y la que yo considero que debería ser la más apegada a la realidad, sería la tesis de la separación, la cual sostiene que el derecho y la moral no tienen absolutamente nada que ver. El principal exponente de esta tesis es Theodor Heger. Él sostenía que la moral y el derecho ya habían sido escindidos, la moral siendo interiorizada hacia la conciencia del individuo y el derecho siendo exteriorizado en las instituciones jurídicas, la norma, etc. La segunda es el emotivismo ético. Esta es la tesis metaética, según la cual los juicios de valor solo serían expresión de quienes los profieren. ¿Qué quiere decir esto? Que un juicio de valor no debería ser considerado en ningún momento por el derecho para hacer valer un punto de vista, alguna opinión en un punto de vista jurídico específico. En un juicio concreto no debería haber un juicio de valor, simplemente la interpretación real de la norma. Y el escepticismo interpretativo. Esta es bastante más sencilla y creo que es la que se aplica hoy en día. Es que cada disposición jurídica puede tener diferentes significados, y cualquier caso judicial puede revelarse como un caso difícil. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, y yo considero que sí es así. Hay bastantes veces, más de las que se podría contar, que los jueces o los encargados de impartir la justicia
ven el caso de una forma completamente diferente, aunque se haya cometido el mismo hecho o la misma conducta delictiva en otras situaciones. Sí, vaya, es muy subjetivo. A veces en este tipo de temas es complicado concretizar cuando se habla del mundo de las ideas. Ya nos comentaste que tú consideras que la tesis más acercada a la realidad es aquella que separa la moral del derecho. Pero, ¿qué problemas conlleva ello? Es decir, ¿qué sucedería si, por ejemplo, el legislador llegase a otorgar normas o a la creación de normas que sean contrarias a la naturaleza del ser humano? Es decir, a esa moral básica que tenemos como seres conscientes. ¿Qué crees que pasaría? Mira, es bueno que lo mencionas y creo que también es el momento oportuno de comentarte este punto de vista. Es que dos de estas tesis que acabo de mencionar, que son la de la separación y el emotivismo ético, tienen mucho que ver. Ahora, si un legislador quisiera componer una ley en base a sus juicios de valor, ¿dónde quedaría en sí mismo la ética profesional? ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos los ciudadanos quedaríamos sujetos a esa norma que se impartió por un simple juicio de valor. Claro, además él es la voz del pueblo. Para llegar a una conclusión en esta entrevista, ¿tú consideras que este realismo jurídico es óptimo o tú irías más por una corriente juspositivista o por una corriente justnaturalista? Siento que yo podría ir con el juspositivismo, pero también considero que el juspositivismo y el realismo jurídico en cierto modo van de la mano. Ahora, basándonos en esas simples dos corrientes, yo me considero un ser juspositivista. Claro, pero señalas que sea ecléctico, es decir, tomar lo mejor de las dos corrientes para llegar a la mejor solución. Efectivamente. Muchas gracias por tu tiempo, creo que fue un Muchas placer. gracias.